1.000 millones de pesos menos en comparación con el aprobado inicialmente para este año. Eso nos da una variación total en el presupuesto general de la Nación, o más bien una disminución total del 4%, y ubica el presupuesto general de la Nación para este año en tan solo 482,5 billones de pesos. Ahora, recordemos que el presupuesto general de la nación es una ley en donde se apropian, donde están las autorizaciones máximas de gasto para determinado año fiscal. Y este presupuesto general de la nación tiene una estructura que, además de por tipo de gasto, como vimos anteriormente, también se divide en sectores. Estos sectores son alrededor de 36 en total, y cada uno agrupa un número de entidades del orden nacional. Por lo general, estos sectores siempre están encabezados o liderados por un ministerio o un departamento administrativo, y allí se agrupan las 163 entidades del orden nacional. Bueno, entonces, habiendo hecho esa claridad, esta gráfica nos está mostrando ya la distribución del recorte, no por tipo de gasto, sino la distribución sectorial. eh, las cifras también están en millones de pesos, y vemos que la mayoría del recorte, que ya sabemos que se concentra en el rubro de funcionamiento. La mayoría del recorte, cuando lo miramos por sector, se concentra en Hacienda. El recorte en el sector de Hacienda, que es ese sector encabezado por el Ministerio de Hacienda, llega a 11 billones de pesos. Esto representa el 55% del total del reporte. Seguido de trabajo, en donde se recortan 2,2 billones de pesos, seguido de transporte, en donde la disminución es de 1,3, seguido de agricultura y desarrollo rural, donde el recorte es apenas de 641.000 millones de pesos. Vivienda, ciudad y territorio le sigue con un recorte de 618.000 millones de pesos. Y inclusión social y reconciliación sufre una disminución de 612.000 millones de pesos. Minas y energía, casi 500.000 millones de pesos. Rama judicial, también una cifra similar, que llega a los 451.000 millones de pesos. En defensa y policía, que es uno de los sectores más grandes del presupuesto general de la nación después de educación y deuda pública, el recorte tan solo llega a 385.000 millones de pesos. En la fiscalía, el recorte alcanza los 354.000 millones, y ya en el resto de sectores que falta, eh, concentran el 9% restante del recorte, y esto llega o asciende a la suma en dinero de 1,9 billones de pesos. Ahora bien, ya hemos visto entonces que el recorte se está centrando principalmente en un tipo de gasto en particular, que es el gasto de funcionamiento, ¿cierto? Y también se está centrando en un sector muy particular, que es el sector de Hacienda, encabezado por el Ministerio de Hacienda. Entonces, los gastos de funcionamiento son todos aquellos gastos destinados a que las entidades del orden nacional cumplan con las funciones establecidas por la Constitución y la ley y los reglamentos. En estos gastos, como los otros rubros del presupuesto general de la nación, se subdividen o se clasifican en cuentas. En el caso de los gastos de funcionamiento, nosotros encontramos las cuentas destinadas al gasto de personal, a la adquisición de bienes y servicios, a las transferencias, a gastos de comercialización y producción, o pagos de multas. Ahora, cuando nosotros hacemos suma entonces en ese gasto, en ese recorte hecho en el gasto de funcionamiento de Hacienda, vemos que en la cuenta en la cuenta en donde se concentra ese recorte dentro del rubro de funcionamiento, es en aquella cuenta destinada a las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Las transferencias básicamente son un giro que hace la nación em, a otras entidades públicas, tanto del orden nacional como del orden subnacional, y la característica principal es que
como contraprestación el Estado o la nación no recibe ningún bien o servicio de manera directa. Entonces, cuando hablamos de transferencias, estamos hablando, por ejemplo, de los recursos que se giran desde la nación a algunos fondos para financiar algún servicio público o un bien público en específico, o el caso como más, los ejemplos más arquetípicos pueden ser el sistema general de participaciones, que son esos dineros que la nación gira a los entes territoriales para financiar gasto en salud y en educación. Entonces vemos que esa cuenta de transferencias, a su vez tiene unas subcuentas. Este cuadro muestra que en el rubro de transferencias, el recorte se centra en la subcuenta que está destinada a aquellas transferencias a entidades del gobierno. El recorte total es de 11,3 billones de pesos y la mayoría se centra en esa subcuenta de entidades del gobierno y llega a un monto de 9,1, seguido de casi 2 billones de pesos destinados a prestaciones para cubrir riesgos sociales. En esa subcuenta se presupuestan recursos destinados a regímenes públicos de salud y pensión, como por ejemplo los del magisterio. Entonces, habiendo hecho como esa claridad, nosotros en el Observatorio Fiscal de la Javeriana hemos identificado que en esa subcuenta en donde se concentra el recorte del decreto, la subcuenta denominada entidades del gobierno de transferencias, em, se concentra en un rubro muy particular, que se llama otras transferencias, distribución previo concepto de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional. El monto recortado en este rubro de esta cuenta de transferencias corrientes de la nación llega a 8,2 billones de pesos. Em, Eso, digamos, como en principio no dice mucho sobre el fin último de estos recursos, para saber o para conocer en detalle qué quiere decir esa etiqueta de otras transferencias de distribución previo concepto de GPPN. Tuvimos que complementar el análisis del decreto con otros documentos relacionados con el ciclo presupuestal de este año y encontramos que ese rubro que estaba programado desde el año pasado en el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Hacienda corresponde a recursos aprobados para un pago que asciende a los 20,5 billones de pesos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Ahora, em, esos 20,5 billones de pesos presupuestados para el pago al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles son un pago por el déficit ya causado el año pasado por concepto del subsidio a los combustibles. Entonces, digamos como que este recorte o este movimiento generó ciertas dudas, porque ¿cómo es posible que vayamos a disminuir o a hacer un recorte en un rubro o en un gasto que ya se causó y que hay una obligación del Estado con Ecopetrol para pagar y cubrir esta brecha? En el marco fiscal de mediano plazo presentado recientemente, el Ministerio de Hacienda reveló que actualmente ya se han hecho unos pagos de un total de 7,2 billones de pesos. De esos 20,5 ya se han pagado 7, y los 13,3 billones restantes ya no se van a pagar con esta plata que estaba inicialmente presupuestada en el rubro de funcionamiento de Hacienda, sino que de ahora en adelante el Ministerio de Hacienda lo que hará es utilizar otras herramientas que le permite la ley para cumplir con esta obligación. ¿Y cuáles son esas otras herramientas que le permite la ley? Son dos básicamente. La primera es el cruce de cuentas con Ecopetrol y la segunda es el pago a través de bonos de deuda pública. Em, entonces, vemos que la primera opción representaría una disminución en los ingresos de la nación por concepto de dividendos recibidos de Ecopetrol, en razón a ese cruce de cuentas, y la segunda implicaría pagar una deuda con más deuda. Entonces, en el Observatorio Fiscal de la Javeriana advertimos que esto genera ciertas inconsistencias, porque no es
pagar una deuda con otra deuda o que Ecopetrol cruce cuentas con el Ministerio de Hacienda no es igual, no es equivalente a hacer un recorte efectivo en el gasto. O sea, el gasto hay que hacerlo, hay que pagarlo, independientemente de la fuente de donde salga el dinero. Em, de, dejando como una pequeña pausa a eso que acabamos de decir del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, lo retomaremos más adelante en las conclusiones. También vamos a hacer un poquito de zoom en el recorte hecho en el rubro de inversión. Em, el recorte en el rubro de inversión es mucho menor al de funcionamiento, como ya se dijo. En este caso, también el recorte se centra en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se recortan alrededor de 1,4 billones de pesos. Luego le sigue la ANI, en donde el recorte llega a 1,1 billón de pesos. En particular, en esta entidad del orden nacional, hay proyectos de inversión en todo el territorio que se ven afectados en su presupuesto. Bueno, son disminuciones em, significativas en algunos casos y muy, muy pequeñas en la mayoría. Después de la ANI, la entidad en donde se recortan más recursos del rubro de inversiones en el DPS, seguido del Ministerio de Minas con 463.000 millones de pesos menos, seguido del Ministerio de Vivienda con 400.000 millones menos, seguido del Ministerio de Defensa Nacional con 271.000 millones menos. Y bueno, y yo creo que esto lo podemos dejar hasta ahí. Ahí simplemente una consideración, como sabemos, los gastos de inversión se diferencian de los gastos de funcionamiento porque estos están llamados a generar algún impacto social en términos de bienestar de la ciudadanía o de construcción de infraestructuras básicas como colegios, hospitales, carreteras. Entonces, pues de entrada sabemos que cualquier recorte de este tipo en el gasto de inversión, por pequeño que sea, siempre va a tener su impacto negativo sobre el desarrollo del país y sobre el bienestar general. Bueno, entonces pasamos directamente a las conclusiones. La primera conclusión es que desde el observatorio consideramos que el recorte decretado por el Ministerio de Hacienda es insuficiente. Después de haber cumplido la regla fiscal el año pasado con un margen de maniobra muy pequeño, nosotros creemos que la discusión que pese a que el gobierno ha empezado ya a sincerar sus cuentas desde la publicación del marco fiscal de mediano plazo, la discusión sobre el cumplimiento de la regla fiscal este año, digamos que sigue abierta. Y consideramos que el esfuerzo de este recorte decretado es insuficiente y probablemente el Ministerio de Hacienda tenga que seguir ajustando el presupuesto general de la Nación en lo que queda de año. En efecto, si nosotros comparamos las autorizaciones máximas de gasto programadas en el marco fiscal de mediano plazo publicado recientemente, vemos que ya el marco fiscal de mediano plazo está programando o está previendo un ajuste fiscal por el orden de 43 billones de pesos en su gasto primario, que es básicamente el gasto público sin contar el pago de intereses de deuda pública. Em, esa cifra de 43 billones de pesos de ajuste fiscal que hace explícita el marco fiscal de mediano plazo de este año es obviamente superior en 23 billones de pesos al recorte decretado. Entonces, a primera vista pareciera que falta un recorte adicional de unos 23 billones de pesos para que la realidad fiscal del país se ajuste al marco fiscal de mediano plazo y se pueda cumplir la regla este año. Sin embargo, esto se agrava, ¿cierto? Esto se agrava si tenemos en cuenta que, como ya explicamos anteriormente, casi la mitad de ese recorte, unos 8,2 billones de pesos, no son un recorte real de gasto, pues corresponden a un pago al Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles por concepto del subsidio a los combustibles. Entonces, como dije anteriormente, si lo paga la nación a través del presupuesto general
de la nación. Si lo paga Ecopetrol a través del cruce de cuentas o si se paga los próximos gobiernos nacional cuando empiecen a vencer los bonos de deuda pública, es una cosa, pero en ninguno de los casos, cualquiera de esas tres opciones disponibles se puede considerar como una disminución real del gasto, porque el gasto está ahí, es una obligación del Estado y tiene que atenderla. Entonces, habiendo dicho eso, desde el observatorio consideramos que, considerando la situación del FEPEC, la magnitud real del recorte decretado alcanza tan solo los 11,8 billones. Entonces, por ende, el cumplimiento de la regla fiscal de este año va a depender de que el Ministerio de Hacienda siga produciendo ajustes fiscales en todas las carteras y este ajuste adicional necesario consideramos que podría ascender a los 31,2 billones en lo que queda del año. Ahora, digamos como que en este contexto vemos que hay como ciertas dificultades que el gobierno va a tener que tener en cuenta al momento de seguir haciendo recortes. La primera es las dificultades que hay para reducir gasto de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento son gastos que en su mayoría son inflexibles. El 20%, aproximadamente el 20% de los gastos de funcionamiento se destinan al pago de personal y casi otro 75% se destina a las transferencias de la nación. En ambos casos, tanto en los gastos de personal como en el rubro de transferencias, estamos hablando de gastos que se tienen que hacer casi que obligatoriamente en cumplimiento de una ley o de una norma de rango constitucional, como por ejemplo el SGP. Entonces, el espacio fiscal para hacer ajustes en el rubro de funcionamiento siempre es muy, pero muy limitado. Y ante este panorama, el rubro de inversión consideramos que podría verse mayormente afectado en los próximos recortes. En efecto, desde la publicación del anteproyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año, nosotros evidenciamos que ya en marzo, abril, el Ministerio de Hacienda estaba programando o estaba previendo una caída de 33 billones de pesos en el rubro de inversión para el próximo año. Recientemente, el presidente de la República anunció incluso que la caída en este tipo de gasto podría llegar a los 39 billones. Y bueno, esa cifra está, digamos, como por confirmar hasta ahorita los primeros 9 días de la próxima legislatura, en donde se presente ya el proyecto de presupuesto general de la Nación consolidado y ajustado a las nuevas realidades fiscales, en donde veremos de entrada más o menos a cuánto va a llegar la caída en el rubro de inversión el próximo año. Em, en ese contexto, entonces, además de las consideraciones que hay sobre las inflexibilidades y los recortes en el rubro de inversión, nosotros también consideramos que otra alternativa que tiene el Ministerio de Hacienda es controlar la velocidad de ejecución en todas las carteras del gobierno nacional de tal forma que a fin de año estas entidades no hayan comprometido gastos por encima de lo autorizado en el marco fiscal de mediano plazo. Em, digamos que va a necesitar de un ejercicio muy juicioso del Ministerio de Hacienda para controlar cada peso que quieran comprometer las entidades del orden nacional, y entendemos que ya se han empezado a dar algunas órdenes en este sentido, por ejemplo, con la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal, que son como aquellos documentos que se expiden siempre cuando se va a adelantar un proceso contractual con el Estado. Entonces, básicamente, que se suspenda la expedición de ese tipo de documentos, lo que quiere decir en términos sencillos es que la contratación estatal está parada o suspendida hasta tanto no se solucionen los problemas fiscales o de caja que atraviesa el gobierno. Y bueno, con esto acabamos. Muchas gracias a todos los que se conectaron y pues Ana, yo creo que ya podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias, William. Sí, tengo una pregunta por interno.
mientras esperamos si hay alguien que tenga alguna pregunta y pueda alzar la mano. La pregunta es de Marta López en Cali y pregunta cuál es el recorte que realmente debería hacer el gobierno. El CARF dice que debería ser 52 billones, perdón. ¿A cuánto asciende la estimación de ustedes? Bueno, ahí, esa es muy buena pregunta. Digamos que las proyecciones de la CARF son incluso más pesimistas que que las nuestras. Ellos, además de mirar simplemente el gasto como hicimos nosotros en este informe, hacen también serios cuestionamientos con la velocidad del recaudo en lo que queda del año. Entonces, ellos ven incluso una caída adicional en el recaudo, y adicional me refiero a lo que ya dije sobre arbitramiento de litigios, la desaceleración económica y las decisiones de la Corte. Adicional a esos fenómenos, el CARF también identifica otros riesgos en el recaudo y consideran que el recorte es incluso mayor al programado del marco fiscal de mediano plazo, que como comenté, ascendía a 43 billones de pesos. Y lo que nosotros estamos diciendo es que primero el recorte decretado es inferior a esos 43 billones de pesos que ya ajusta el marco. Y segundo, que considerando que hay un recorte que obedece a ese pago del FPEC por una plata que se debe girar sí o sí, el recorte de 20 billones para nosotros queda alrededor de 12, lo que nos daría un faltante de 31,8 billones de pesos. La cifra del recorte del CARF es 8 billones adicional a la nuestra. Ok, muchas gracias, William. También tiene otra pregunta Daniel Hernández de Portafolio. Hola William, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Listo. Sí. Entonces, Ana, gracias, William, gracias. No, yo me quiero centrar en la observación que ustedes están haciendo frente a los 20 billones que ya se recortaron. Digamos que desde, como periodistas económicos entendemos que es lo que ustedes están diciendo, pero si es posible para poder tener el full, explicar de la forma más sencilla, como decimos en el periodismo, hasta para que lo entienda hasta la señora de los tintos, sobre esos 8 billones que generan duda. O sea, esos 8 billones 8,2 si no me cuelgo en la cifra, sobre los que dices que hay como observaciones desde ustedes en el observatorio. De acuerdo. Bueno, ahí voy a hacer como un paréntesis para explicar cómo funcionan los pagos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Em, los pagos que se programan en el presupuesto general de la Nación destinados al cierre de la brecha fiscal del fondo son pagos programados bajo un déficit causado ya el año pasado. Es decir, como el déficit ya está causado, existe una obligación de que la nación le pague a Ecopetrol esos recursos este año, ¿cierto? Em, ese pago o ese déficit más bien causado el año pasado es de un total de 20,5 billones de pesos. Y ese era más o menos, o esa es más o menos el valor la cual ascendía ese rubro que se llama transferencias a otras entidades previo concepto de la Dirección de Presupuesto Público. Em, Desde la aprobación del presupuesto general de la Nación, con una revisión de los documentos que acompañan este proyecto de ley, nosotros pudimos encontrar que ese rubro eh, programado en el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Hacienda obedecía a esos 20,5 billones de pesos ya causados del FPEC el año pasado. Ahora, lo que Hacienda está diciendo con este decreto y con este recorte, y también en el marco fiscal de mediano plazo, es que ya ese giro bueno, primero dijo que ya ha pagado 7,2 billones de pesos de los 20,5, ¿cierto? Los ha pagado en efectivo, en plata. Pero que el restante, alrededor de 13,3 billones de pesos, el restante ya no se va a hacer en efectivo o en dinero, ¿sí? Como, por lo cual,
ya no iba a ser necesario que la plata saliera de ese rubro, sino que van a recurrir al mercado de deuda pública a través de TES para financiar o para pagar el saldo restante. Entonces ya el pago no se hará en efectivo, sino que se hará a través de deuda. Entonces, claro, nosotros consideramos que pese a que no se vaya a pagar hoy, este mismo año en efectivo, pues posponer el pago de esa obligación para el otro año, cambiarlo por otra deuda, no es equivalente a gastar menos. Muchas Gracias. gracias, William. Gracias, Daniel. Bueno, por el momento ya no tenemos más preguntas. De todas formas, ya saben que por interno me pueden escribir y en un momento les mando todos los insumos de esta rueda de prensa. Muchas gracias por asistir y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Ana.